Todos corremos, todos opinamos, pero muy pocos preguntamos. Bienvenidos a Los Negocios de mi Padre, capítulo 8. Hola a todos, ¿cómo les va? Hemos regresado después de varias semanas largas en que no subíamos ni compartíamos un nuevo episodio. Les cuento que todo este tiempo hemos estado trabajando desde SDR Live con nuestro retiro de invierno Encendidos 2024, el cual fue una experiencia increíble. Dios se movió de manera tremenda en la vida de los chicos. Dios nos habló de forma muy precisa, y toda la organización, el trabajo previo, la programación del retiro me impidió poder dejar tiempo para poder grabar un nuevo capítulo, y también después me tomé un par de semanas para empezar a terminar mi segundo libro. Ya estamos ahí terminando de escribir los últimos capítulos, así que seguramente más adelante van a tener novedades acerca de mi segundo libro, y aprovecho también para invitarlos a solicitar mi primer libro, que se llama ¿Por qué los jóvenes no van a la iglesia? Y es un estudio sobre las nuevas generaciones, un estudio pensado para pastores, padres, líderes, que nos ayuda a entender y poder ser más efectivos en la predicación de la palabra a las nuevas generaciones, cómo ser más relevantes en nuestra comunicación. Así que si bien no he estado subiendo nuevos capítulos, nuevos episodios, han sido semanas largas de mucho laburo, de mucho trabajo, de mucho estudiar y mucho buscar en la presencia de Dios. Pero acá estamos, nuevamente grabando el capítulo número 8, subiendo el capítulo número 8 y esperando que podamos seguir avanzando en este que es mi tercer libro, que se llama Los Negocios de mi Padre, y es un estudio sobre la vida de Jesús, sobre cómo Jesús manejaba su liderazgo, y contestándome esta pregunta: ¿cómo hizo Jesús para en 3 años formar un equipo de personas que no solamente adquirió una idea, no solamente escuchó una idea, sino que esa idea logró transmitirla? Y cómo lo hizo, lo vamos estudiando y lo vamos analizando desde la palabra de Dios. Hemos hablado en los capítulos anteriores acerca de crecer emocionalmente y de crecer espiritualmente. Dos facetas muy importantes: debemos crecer en nuestras emociones, debemos crecer espiritualmente, y en este capítulo vamos a terminar y redondear toda esta parte del crecimiento personal, y habla acerca de crecer intelectualmente. ¿Sabes qué? Yo soy de los que creen que estamos en un tiempo en donde todo se cuestiona, donde muchas veces fundamentamos nuestra idea de trabajo, nuestro ministerio, en nuestras propias opiniones, ¿sí? Fundamentamos lo que creemos en lo que yo creo, y no las sopesamos, o no estudiamos, o no nos animamos a ver en otros lugares y a estudiar en otros lugares para que lo que aprendamos y estudiamos o refute o afirme lo que creemos, y nos centramos solamente en nuestra opinión. También creo que hay algo que está dañando muchísimo a los equipos de trabajo, a los líderes, que es el a mí me parecismo. El a mí me parecismo es esa idea que ya podemos decir que es una idea filosófica, en lo cual una persona basa su opinión en lo que a él le parece o en lo que él cree. Y el a mí me parecismo termina dañando la credibilidad, y por sobre todas las cosas termina dañando el funcionamiento de los equipos, termina dañando el crecimiento de los equipos. Ahora, ¿cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo Jesús nos da un ejemplo acerca de esto? Fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46, dice: y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Acá estamos hablando de Jesús. Se perdió en el templo, sus padres lo buscaban, 3 días después lo encuentran, y hay 2 cosas que me llaman poderosamente la atención. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Pero que estaba sentado frente a los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Si hay algo que hemos perdido últimamente es la costumbre de preguntar. Nos privamos de la posibilidad de preguntar. Y muchas veces ese privarnos de la posibilidad de preguntar es simplemente porque para preguntar yo me tengo que despojar de mi ego. Para preguntar yo tengo que admitir que no sé o que tengo dudas sobre algún tema. Entonces el preguntar me lleva primero a despojarme de mí mismo. Entender que no tengo todas las respuestas, entender que por ahí hay temas que no los tengo del todo sabidos, y el preguntar me expone. Ahora, ¿a quién debo preguntar? Debo preguntar a personas maduras en la fe, debo preguntar a personas que están sobre nosotros en el liderazgo, pero también debo preguntarle a las personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo, porque, ellas son las personas que nos ven todo el tiempo, son las personas que nos escuchan, y es buenísimo poder preguntarles y a partir de su respuesta adquirir nuevas herramientas. Fíjate lo que dice la Biblia en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es la aplicación de los conocimientos en el momento preciso. Ahora, para yo ser sabio tengo que adquirir conocimiento. Yo necesito adquirir conocimientos continuamente. ¿Cómo adquiero conocimiento? En muchos casos preguntando. En muchos casos es simplemente decir, a ver, explícame esto. ¿Sabes que yo empecé a trabajar en la empresa que actualmente estoy trabajando ya hace 26 años y es una empresa de servicios a máquinas industriales? Y sinceramente cuando comencé a trabajar, la persona que me dio trabajo, que hoy es mi amigo Jorge, él sabía que yo no sabía absolutamente nada, no tenía ni idea. Yo en mi vida había pasado cerca de una máquina o un equipo industrial. Mi primer trabajo fue salir a vender el servicio. Imagínense, una persona de 20 años al cual le dan la responsabilidad de salir a vender un servicio. Entonces lo que yo necesitaba hacer, primero que nada, era preguntar. Preguntar y preguntar y preguntar. Y hacer las preguntas por ahí más inusuales, porque sinceramente no tenía ni idea de nada. Entonces, como yo sabía que no sabía, necesitaba preguntar. Y le preguntaba a los mecánicos, le preguntaba a mi jefe, me sumaba en conversaciones para poder escuchar y entender, porque el mundo del servicio, y más en máquinas industriales, tenía su propio idioma, tenían sus propios códigos, tenían sus propias expresiones, de las cuales yo era totalmente ajeno. Entonces necesitaba aprender. Y para aprender necesitaba preguntar. Jesús tenía en claro que debía aprender, y para aprender fue a donde estaban los mejores. Estaban los doctores de la ley. Y en el mejor lugar, que era en el templo. Y no tenía ningún miedo de preguntar. Entonces nosotros tenemos que saber que para aprender tenemos que rodearnos de gente que sepa más que nosotros. Alguien dijo una vez que si estás en un cuarto en donde vos sos la persona que más sabe, estás en el cuarto equivocado. Porque si soy el que más sé, me voy a tener con quién poder aprender. Entonces tenés que cambiarte de cuarto, irte a otro lugar donde haya personas que sepan mucho más que vos y que te instruyan y que te ayuden a crecer. Jesús de esto nos dio una cátedra. Era sentarse, escuchar. Sentarse implica dedicar tiempo, que es otra cosa que por ahí hacemos poco. Dedicar tiempo a aprender, dedicar tiempo a estudiar, dedicar tiempo a escuchar. Y ese es un gran problema, porque vivimos en una sociedad donde todos corremos para todos lados y no dedicamos el suficiente tiempo. No dedicamos el suficiente tiempo. La palabra de Dios dice, ¿quién que va a salir a la guerra primero no se sienta y analice si puede hacer frente a las fuerzas, al ejército enemigo? El sentarnos es decir, hagamos un parate, frenemos todo lo que está a nuestro alrededor y dediquemos este tiempo a aprender y a escuchar. Dediquemos este tiempo a aprender y escuchar. Y es una dinámica que tenemos que tener no una o dos o tres o cuatro veces al año, es una dinámica que tenemos que tener
todas las semanas, dedicar un tiempo, como ustedes están dedicando estos minutos, a escucharme, y simplemente yo lo que trato es de generarles preguntas para que puedan crecer en su vida y crecer en su faceta de liderazgo. Es dedicar un tiempo. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. En la multitud de consejos está la sabiduría, dice la Reina Valera 1960. Ahora, lamentablemente, nosotros muchas veces dedicamos el tiempo a cuestionar lo que se dice. No nos sentamos a analizar, sino que nos dedicamos a cuestionar. Nos ponemos en función de en una actitud defensiva y dejamos de escuchar a aquel que nos está diciendo o a aquel que nos está tratando de enseñar algo. ¿Sí? Nos ponemos a cuestionar. Y vuelvo nuevamente con este concepto que a mí me encanta, que es el a mí me parecismo. Empezamos a cuestionar según lo que a nosotros nos parece. Ahora, alguien que también nos dio cátedra en este tema es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, él, lo leo, Hechos 17, 22 al 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observé que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Fíjense lo que hace Pablo. Pablo llega a un lugar, en este caso Atenas, y hay dos palabras que a mí me llaman la atención y que son herramientas para nosotros. Dice: porque pasando y mirando. En esto vemos un modelo de aprendizaje, ¿sí? Pablo los llegó a un lugar y dijo: no, estos son todos religiosos, yo no jamás voy a acercarme a ellos. Sino que pasando y mirando, entendió cuál era el lenguaje, entendió cuál era la forma, en este caso religiosa, de los atenienses. Y pudo descubrir este lugar al Dios conocido, y a partir de ahí pudo generar una estrategia para presentarles el mensaje de salvación. Esto nos habla de entender el contexto, entender el modelo y entender el idioma o la forma de comunicarse. Esto mismo nos pasa, por ejemplo, y vuelvo a insistir, aquellos que quieran el libro, porque los jóvenes no van a la iglesia, porque muchas veces no entendemos el modelo de comunicación, no entendemos la forma, y si me permitís, no entendemos el idioma con el cual ellos se comunican. Imagínate este ejemplo, que es medio burdo, pero imagínate este ejemplo, que te vas a Suecia, ¿sí? A un barrio de una ciudad de Suecia, y escribís en un cartel: regalo $1.000.000, y te pones en medio de la plaza con un cartel que dice: regalo $1.000.000, escrito en español porque vos hablás español. Seguramente mucha gente va a pasar, va a tratar de ver qué dice el cartel, pero va a seguir de largo sin saber que vos le estás proponiendo regalar $1.000.000. Bueno, imagínate este ejemplo burdo, pero trasladado a tu realidad. Muchas veces, porque nosotros no dedicamos tiempo a aprender y a entender los modelos comunicacionales, los idiomas o los códigos de comunicación de las nuevas generaciones, nosotros tenemos un mensaje el cual vale y es mucho más valioso que $1.000.000, que es el mensaje de salvación, porque no ofrece una satisfacción monetaria, sino que entrega vida eterna. Pero si vos no tenés las herramientas para comunicar ese mensaje de manera correcta, mucha gente va a pasar al lado tuyo, no va a entender lo que vos querés ofrecerle, lo que vos querés regalarle. Eso ocurre cuando no dedicamos tiempo a aprender y a entender el modelo comunicacional. En este caso, el modelo comunicacional
de las nuevas generaciones. Tenemos un mensaje valioso para ofrecer, tenemos un mensaje increíble para poder darle a las personas, pero para poder hacernos entender, debemos nosotros primero aprender a aprender. Y me encanta esta definición. Tenemos que aprender a aprender. Porque no estamos por ahí con una dinámica de aprendizaje, no tenemos una dinámica o un entrenamiento que nos lleva a aprender continuamente nuevas cosas, sino que nos encerramos en nuestros conceptos, en lo que me enseñaron alguna vez, me encierro en ese concepto y ni siquiera me atrevo a cuestionar si eso es correcto o es incorrecto. Simplemente aprendimos un modelo, aprendimos un mensaje de determinada manera y nos encerramos en ese concepto. Ahora, cuando hago eso, me encierro dentro de un concepto, simplemente le estoy diciendo a la gente, miren, yo tengo un mensaje para darles, pero preocúpense ustedes por entenderme. Es decir, que le trasladamos la carga y la responsabilidad a las personas que están a nuestro alrededor. Hablemos del equipo de trabajo. Vos tenés un equipo de trabajo, tenés una idea, ¿sí? Pero no te preocupás en comunicarla, no adquirís herramientas que te permitan comunicar en forma asertiva y de manera relevante tu plan de trabajo a tu equipo. Sino que le decís, bueno, yo tengo una idea, ustedes preocúpense por aprender y entenderme. Ustedes tienen que entenderme, porque yo soy el líder, yo mando, y ustedes son los que tienen que preocuparse por entenderme a mí. Error grave y garrafal. ¿Sí? Nosotros tenemos como líder la responsabilidad de adquirir herramientas. Una de las cosas que me gusta hacer un par de veces al año es preguntarle a personas específicas del equipo, siempre voy rotando, qué cosas ven ellos que estoy haciendo mal y en qué cosas puedo mejorar. Esas dos preguntas le hago a personas de nuestro equipo de trabajo, del equipo que formamos parte de trabajo. Y le pregunto, che, ¿qué te parece que estoy haciendo mal? ¿Y qué te parece que puedo mejorar? Y en base a esas preguntas me dan herramientas. Por ejemplo, una de las últimas veces me dijeron, están buenísimas las predicaciones, pero estaría buenísimo tener un apoyo visual, algo que nos permita, si nos dispersamos, conectarnos con lo que vos estás diciendo. Entonces, genial, a partir de ahí empezamos a generar PowerPoints, el cual van acompañándome durante la predicación. Y después a eso le sumamos la idea de que haya un QR donde las personas, cuando empiezo a predicar, puedan con el teléfono bajar los apuntes de la predicación, y no solamente les sirve para ese momento que estamos en la reunión y yo estoy compartiendo con ellos, sino durante la semana como material de estudio. Todo eso surgió a partir de preguntar, che, ¿en qué te parece que puedo mejorar? Tuvimos que estudiar, tuvimos que aprender, tuvimos que dedicar tiempo a generar las imágenes y poder generar el material para que las personas lo tengan durante toda la semana. En base a esa pregunta que vengo haciendo reiteradamente, muchos de los chicos se acercan y me preguntan, che, ¿qué te parece que estoy haciendo mal? ¿O en qué pensás que puedo mejorar? Fíjate que mi intención de crecer y mejorar los motivó a crecer y mejorar. Es decir, que cuando vos te animás a preguntar, a exponerte a las preguntas y que esas respuestas te sirvan como plataforma para crecer y aprender y mejorar, motivás a las personas que están a tu alrededor a preguntar, a crecer y a aprender. Una vez en Argentina oramos por vos e invitaron al doctor Facundo Manes, que es un reconocido neurocientífico de aquí, de nuestro país, de Argentina. Y hubo toda una controversia porque lo habían invitado, pero él dio una exposición y al finalizar la exposición hizo la siguiente imagen, contó la siguiente historia. Dijo que en un colegio de Estados Unidos habían decidido dar clases de chino a sus estudiantes, pero tomaron 3 modalidades distintas. En la primera modalidad pusieron un profesor que enseñaba chino presencialmente a sus estudiantes. En otro grupo pusieron un video en donde estaba las clases grabadas y podían verlas,
Y en el tercer grupo pusieron solamente el audio de las clases. Al finalizar un periodo de tiempo, tomaron un test de aprendizaje y llegaron a la conclusión que aquellos que habían estado con el profesor habían aprendido más del idioma que los que habían estado solamente con un video con imagen o con el audio. Y el doctor Facundo Manes terminó su exposición diciendo: pastores, si quieren que sus discípulos aprendan, pasen tiempo con ellos. Y quiero cerrar con esta idea, porque si queremos que las personas que nos rodean aprendan más de Jesús, nosotros tenemos que darle el ejemplo de que estamos todos los días deseosos de aprender más de Jesús, todos los días deseosos de aprender más, a crecer emocionalmente, a crecer espiritualmente y a crecer emocionalmente. Cuando crecemos intelectualmente, tomamos decisiones que nos llevan a una vida espiritual, la cual nos llevan a un crecimiento emocional. Todo esto nos lleva a vivir una vida sujeta a Dios y a las personas que tienen autoridad sobre nosotros. El crecimiento emocional, el crecimiento espiritual y el crecimiento intelectual son tres facetas que nunca debemos dejar de lado y a las cuales debemos dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo en nuestra vida de liderazgo. Del ejemplo que nosotros demos, vamos a poder formar personas que decidan ser maduras espiritualmente, maduras emocionalmente y que continuamente apuestan a crecer intelectualmente y ser más efectivos. Se nos fue el tiempo, nos vemos en el próximo capítulo.